Bueno, el tema de la clase de hoy, y para los recién llegados no se preocupen porque de alguna manera, a medida que avanzamos, vamos repasando todo lo anterior y aplicando lo anterior. Igual les recomiendo ver las clases anteriores que están grabadas. Y si les da el tiempo, si pudieron leer la bibliografía, mejor. Entonces, hoy nos vamos a enfocar específicamente sobre el tema de los lugares sagrados, ya sea a nivel global, como específicamente en Ecuador, tomando esos sitios como ejemplo. No dejamos de ver lo que apreciamos en la primera clase, ese gráfico que les mostré de todas las cosas que influyen a un ser humano en un lugar. Es decir, desde lo fisiológico, desde lo bioenergético, desde lo psicológico, desde lo espiritual, desde lo intelectual, etc. Es decir, toda esa esfera que nos rodea nos influye de distinta manera y a cada persona en particular de acuerdo al sitio. Ahora bien, cuando hablamos de lugares sagrados, específicamente en el mundo andino, y yo diría que en el mundo indígena u originario de cualquier continente, el problema que enfrentan los antropólogos es que el mundo se considera sagrado. Por lo tanto, no hay un lugar específicamente sagrado y todo lo demás es profano, como considera el acervo occidental, sino que hay una graduación de lugares sagrados, ¿no? Cada lugar tiene su disposición, las casas son sagradas, pero hay lugares de la casa que es más sagrado que otro, y a su vez dentro del paisaje también se pueden distinguir los lugares de acuerdo a su sacralidad, hasta llegar, por ejemplo, en el mundo andino, a los apus o los achachilas, en el caso de Bolivia, que son las montañas sagradas. Ahora bien, dentro de la visión que se tiene de los lugares sagrados, podemos hacer tres grandes clasificaciones de acuerdo a cómo se llega a percibir que ese lugar es sagrado. En primer lugar están los lugares naturales, es decir, lugares dentro de la naturaleza que tienen una característica especial que hace que el ser humano, desde hace miles de años, haya reconocido una capacidad que tiene ese lugar para contactarlo con lo invisible, ¿no? Podemos definir lo sagrado también como lo que tiene un poder sobrenatural. Entonces, esa sacralidad está ya dentro del paisaje. Y para la geobiología, esos lugares tienen una configuración energética especial proveniente de las rocas, los minerales, las fallas geológicas, la presencia de agua subterránea, de factores atmosféricos, la altura. Es decir, la diferencia quizás con otros enfoques que puede hacer, por ejemplo, la antropología con respecto a los lugares sagrados, es que la geobiología dice que son preexistentes y que incluso las otras especies tienen esa capacidad de reconocer estos lugares como lugares especiales, ¿no? De hecho, históricamente se habla siempre del lugar sagrado por excelencia para la cultura antigua occidental, que es Delfos. Entonces el oráculo de Delfos se descubrió porque un pastor llevaba ovejas a pastar y de repente vio que las ovejas se comportaban de una manera extraña. Entonces, sobre ese lugar se construyó el santuario a Apolo. Y primero a la Madre Tierra, y después el culto a Apolo desplazó el culto a la Madre Tierra, como ocurre habitualmente que las religiones solares reemplazan a las religiones lunares o terrestres. Entonces, ese lugar en definitiva tenía una emanación. Ahora se sabe que eran gases que entraban a través de una falla geológica y que después cuando se intervino a nivel arquitectónico se dejó ese lugar subterráneo para que estuvieran las pitonisas. Y las pitonisas con estos gases evidentemente llegaban a estados de conciencia alternos y podían profetizar o hablar las cosas que después cada uno interpretaba como quería. Bueno, otra clasificación que podemos hacer de los lugares sagrados es como míticos, es decir,
leyendas o mitos transmitidos de generación en generación sobre un determinado lugar donde sucedió algo asombroso desde el punto de vista de la cosmogonía, de la creación del mundo o de ciertos periplos que se llaman ciclos que tienen que ver con los héroes. Entonces, esos ciclos heroicos, mitológicos, servían para transmitir mucha información codificada y dentro de eso estaba usar el paisaje como instrumento mnemotécnico, pero también para el reconocimiento de estas fuerzas que dijimos que son naturales. Fíjense que en estos tres círculos que les dibujé hay una superposición de lo mítico con lo natural. Entonces, hay lugares naturales en los cuales el ser humano no ha intervenido, lugares fuertes, naturales, y hay lugares que ha intervenido y asociado una leyenda, una narración, por decir así, para dar apoyo a lo que se percibe en el lugar. Y por último también está el contexto histórico, es decir, lugares donde sucedieron cosas históricas, especialmente desde que hay un registro escrito, es como que se puede avalar mucho más certeramente de eventos históricos que sucedieron en un determinado lugar. Lo que pasa es que, desde el punto de vista de la geobiología, las tres cosas van juntas, ¿no? Ese es el triángulo central que forman los tres círculos. El lugar sagrado, en ese lugar sagrado confluyen muchas historias. Por ejemplo, en Argentina tenemos un lugar que se llama Cuevas de Ongamira, donde pertenecía a un territorio de una cultura que se llamaba los comechingones. Y, lógicamente, durante la época de la colonia se los persiguió a muerte, porque ellos se resistían a la aculturación. Entonces, como último refugio, ellos fueron a su propio lugar sagrado. Un lugar sagrado que tiene una caverna y detrás tiene como una configuración laberíntica muy peculiar dentro de la geología. Y a su vez se ha encontrado que en ese lugar había estado habitado durante miles de años. Ahora bien, este pueblo se refugió en última instancia en ese sitio y ante la inminencia de la destrucción de su cultura, decidieron suicidarse. Entonces, masivamente, todos los comechingones, y hablamos de cientos, de los que quedaban así, decidieron arrojarse al barranco, y los últimos fueron, teóricamente, los varones que arrojaron a sus hijos y a sus esposas, y luego se arrojaron ellos mismos. Entonces, es un lugar que tiene un componente histórico muy fuerte, pero que también tiene un componente mítico y un componente natural importante. Una de las filosofías comunes en casi todos los pueblos de América es la idea de la división del mundo en tres niveles. Entonces, en terminología quichua, que es la más difundida después de la expansión del Tahuantinsuyo dentro de Sudamérica, sería el Caipache, el mundo de aquí ahora, en el cual se mueve y percibe y actúa el ser humano; el Hanak Pacha, que es el mundo superior, los cielos, cuya imagen son los cielos que podemos percibir; y el Ucupacha, que es el mundo interior, el mundo debajo de la tierra. Entonces, la geobiología coincide en esta visión mítica del mundo, porque fíjense, las comunicaciones entre lo que llamamos influencias cósmicas e influencias terrestres coinciden con los puntos que se consideran sagrados. Especialmente las conexiones con el inframundo son importantes, como son cavernas, túneles, las bocas de los volcanes, el fondo de los lagos. Aquí, por ejemplo, está la imagen de un árbol hueco. Este dibujo fue hecho, por ejemplo, por un mapuche. Una roca que tenga una oquedad, y a su vez tenemos indicadores, como son las plantas que crecen sobre estos lugares fuertes, animalitos como pueden ser, en el caso del armadillo, en el caso de Argentina y Chile, o la zarigüeya, en el caso
de Ecuador, por ejemplo. Entonces, esta conexión entre los tres mundos se da preferentemente en los sitios sagrados. Son como, a ver, ¿cómo podríamos decir? Como si fueran portales, para usar un término de la New Age, ¿no? Portales a esos tres mundos, donde se conectan los tres mundos. Bueno, dentro de una clasificación de lugares sagrados, allá por el 98 fui convocado a Harvard para dar una conferencia. No se difundía mucho el tema de los lugares sagrados y se me ocurrió presentarlo en un congreso de fenomenología. Y bueno, ahí vino toda una fase expansiva de distintos autores y distintos investigadores con respecto a lo sagrado y especialmente a los lugares sagrados. Entonces la clasificación nunca termina siendo definitiva y uno va contactando pueblos originarios y viendo qué utilidad podía tener para cada uno de ellos ciertos lugares sagrados. O sea, con esto estamos diciendo que no es lo mismo un lugar sagrado que otro. Cada uno de acuerdo a su configuración, en primer lugar su configuración natural, donde está ubicado, y en segundo lugar la configuración geobiológica, es decir, habíamos hablado en las clases anteriores de campo magnético, de radiactividad, de campo gravitatorio, variaciones en el campo gravitatorio, configuración de las piedras del lugar, apertura a las radiaciones cósmicas. Todo eso va haciendo que los lugares tengan una característica especial, yo diría una firma, que tiene un determinado sitio y que no se repite en otro. Entonces, los pueblos más antiguos y los pueblos originarios actuales, siempre y cuando no hayan olvidado sus tradiciones o no hayan sido transculturizados por la influencia occidental, inclusive la New Age, rescatan el uso de cada lugar. A veces cuando se ha perdido la noción de ese uso, o es un lugar que se descubre ahora y que los pueblos originarios actuales no hacían uso de ese lugar, un poco la geobiología ayuda a comprender qué podría haber sido. Entonces, por ejemplo, cuando para Ecuador Ancestral hicimos un trabajo muy interesante, en los próximos años calculo que se publicarán los distintos libros que elaboramos junto con otros investigadores sobre distintos sitios sagrados de los paisajes culturales de Ecuador, van a ver que cuando no se tiene otra información se puede aproximar al uso que se le podría haber dado. Pero bueno, empecemos a ver algunos atributos que podemos darle a ciertos lugares. Entonces, en primer lugar, podemos considerar lugares que son impetratorios. Es decir, impetrar significa orar, es decir, rezar. Lugares a los cuales, por ejemplo, ahora Ecuador está padeciendo sequías, a los cuales los chamanes llevan porque es un lugar especial para rezar. Por ejemplo, hablando con una amiga arqueóloga, si ustedes no la conocen, Constancia Ceruti, también argentina, especialista en sitios sagrados de altura. Entonces, habitualmente, si hay o un lugar sagrado muy fuerte, por ejemplo, un volcán que habitualmente está en erupción, el adoratorio del volcán donde se hacían las impetraciones, es decir, las oraciones, no estaba sobre el volcán, sino en algún cerro de menor altura, cercano, entonces servía como estación de relevo, diríamos, energética, desde el cual se podía realizar ceremonias para convocar las fuerzas o realizar los pedidos, en este caso de lluvia. Después hay sitios que son oraculares. No sé si alguien me está haciendo una pregunta, porque no veo el resto de la Sí, pantalla. Claudio, yo quería que repitas el nombre de Constanza Ceruti. Ceruti, si quieren, después puedo compartir actividades porque da conferencias. Ahora está más abocada especialmente al tema del reconocimiento de las mujeres dentro de actividades científicas que, como el andinismo, tradicionalmente se les atribuye más a los hombres. Constanza Ceruti. Gracias. Es una de las descubridoras de los niños de Llullayaco, son unas momias incaicas que se descubrieron en el volcán Llullayaco de Argentina.
Luego tenemos los sitios oraculares, es decir, sitios donde se va para, a ver, ¿cómo podemos llamarlo? Despertar el don de la profecía, es decir, para conocer el futuro. Ese futuro que para las culturas andinas está en realidad en las espaldas nuestras, por eso nosotros no lo vemos. En Occidente se considera que el futuro está adelante y que vamos caminando hacia el futuro. En el caso de la visión andina, el tiempo es como una corriente de viento que viene desde atrás nuestro y nos va empujando. Entonces no vemos las cosas del futuro hasta que nos pasan de largo. Y todo lo que vemos adelante es el pasado. Entonces, esa virtud que tienen estos sitios, el oráculo también se puede usar para conocer qué sucede en un lugar lejano. Entonces, estamos hablando de, a ver, de percepciones que podríamos llamar condiciones expandidas de conciencia. Que se cumplan después los oráculos o no es una cuestión a evaluar cada uno. Pero bueno, digamos que estos sitios favorecen ese tema, especialmente los lugares que en todo el mundo y todas las culturas han considerado que favorecen los sueños. ¿Sí? Entonces, esos lugares, uno se echa a dormir, hace sus rituales, hace sus limpias, hace sus purificaciones, sus ayunos, y luego durante el sueño se manifiestan los seres a los cuales uno acude por información. ¿Hay otra pregunta? Sí, Claudia, yo. Sí. Justo donde tú nos indicas esto de donde nosotros podemos relajarnos y para aperturar nuestros poderes, Sí. ¿puede basarse en el mapa donde tú nos diste que están por distintos colores? ¿Te acuerdas qué nos diste en la anterior clase? No me acuerdo cómo se llama ese mapa que viene de celeste, de verde. Hay varios mapas. Hay uno que es de anomalías magnéticas. Es ese mismo, de anomalías magnéticas. Simplemente las anomalías magnéticas es uno de los factores, al menos cuando uno hace geobiología a distancia, que más sirve, porque hay mucha información satelital ahora. Entonces, lo vamos a ver en la clase de hoy, en el caso de Tulipe, por ejemplo, que está en una anomalía magnética muy interesante. ¿Sí? Ya. Pero es una de las condiciones a evaluar. Es decir, hay lugares que no tienen anomalía magnética, pero tienen otros tipos de anomalías, ¿sí? Bueno, Listo. la clasificación siguiente es en sitios purificatorios, es decir, lugares donde se van a hacer limpias o donde se van a hacer ayunos, como decíamos. Es decir, que son, a ver, si vamos al concepto espiritual andino, Pachamama o Jalpamama, como ustedes quieran llamarlos, la madre tierra, tiene la capacidad de comer la energía densa o jucha que uno produce. ¿Sí? Entonces, hay lugares donde es más fácil para Pachamama absorber esas energías densas que el ser humano va acumulando y que los chamanes o los yachak pueden, a través de las limpias, extraer de nuestro cuerpo. De hecho, el gesto es como descargando de nuestro cuerpo esas energías densas. A veces se usan en conexión de un sitio sagrado que tiene determinadas características, se pasa a otro que tiene otras, porque hay que ir haciendo cierto recorrido de ritos. En realidad, las peregrinaciones, se ha estudiado en todo el planeta, los recorridos de peregrinaciones coinciden con el escalonamiento de estos sitios que van produciendo determinados efectos. De hecho, en algunos sitios europeos se ha reconocido como el Camino de Santiago, que va purificando los chakras, los centros vitales del cuerpo. Después está el uso terapéutico, lugares a donde o se lleva al paciente a sanar o el sanador va a buscar fuerza o inspiración para determinados tratamientos. Entonces, estos sitios son especiales. En estos sitios sí tiene que haber un valor de campo magnético fuerte por el tipo de energía que se necesita para la sanación, para la cura. Y en esos
sitios tiene que ver con la calidad del aire, la ionización. Habitualmente son lugares de gran campo magnético y a su vez una ionización negativa del aire, que es la buena. La siguiente clasificación es en sitios iniciáticos. Los sitios iniciáticos son un poco opuestos a los anteriores, ¿no? Porque habitualmente son lugares de anomalía gravitatoria fuerte, porque son lugares donde uno va a morir. Es decir, cuando uno, Van Gennep le llamaba ritos de paso, es decir, cuando uno pasa de una etapa a la otra, cuando uno pasa de un nivel de conocimiento a otro, cuando uno se especializa en algo. En los pueblos originarios, por ejemplo, hay iniciaciones de los pescadores, hay iniciaciones de los cazadores, hay iniciaciones de los constructores de casas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos gremios, por decirlo así, guarda secretos, secretos que tienen que ver con el poder, con la parte invisible. Entonces, a través de estos ritos iniciáticos, que tienen mucho que ver con la clasificación anterior de ritos purificatorios, en términos occidentales, el neófito es sometido a pruebas, y son pruebas muy fuertes. Habitualmente estos lugares iniciáticos no son aptos para la visita del turista. ¿Por qué? Porque son lugares muy fuertes, son lugares donde incluso lo que se busca es que el neófito tenga un shock, que se encuentre con sus aspectos más oscuros, lo que Jung llamaría con su sombra. Es sometido a humillación, es sometido a soledad, es sometido a miedo, a vergüenza. Entonces, son lugares fuertes y no todos están preparados para recibir ese tipo de fuerzas. Entonces, cuando uno sabe que está llevando a gente por razones culturales a conocer un lugar de este tipo, hay que tener cierto cuidado y no transgredir, entre comillas, tabúes de los pueblos que están a cargo de la custodia de estos sitios. Y si ya sea el cacique o el chamán de la comunidad dicen, los turistas pueden acceder hasta este lugar, más allá no, hay que respetarlo como si fuera una ley taxativa. Y a veces puede suceder en un momento, es decir, no, en este momento no, porque estamos haciendo un rito de iniciación de los adolescentes, ¿no? Los siguientes son sitios reflexivos, es decir, estos son los lugares más cercanos a lo que puede percibir un occidental o un occidentalizado. Es decir, lugares tranqui, donde uno baja a nivel alfa, está tranquilo, se conecta con la naturaleza, puede reflexionar sin la interferencia de las preocupaciones cotidianas. Es un lugar laxo, habitualmente es un campo magnético neutro. Sí va a haber una gran afluencia de iones negativos, que son los que nos calman. Lugares con una buena carga de oxígeno. Así que bueno, aquí es donde el guía turístico o el preparador o el chamán que está guiando un grupo puede sugerir algunos ejercicios que los vamos a ver la clase próxima mañana. Y serían de los más inmediatos de percepción por el turista. Los siguientes son los revelatorios. Acá es muy, a ver, es parecido al iniciático, pero es de otro nivel. Por ejemplo, en la Biblia está el tema de Moisés subiendo al Sinaí y recibiendo las tablas de la ley. Eso es un sitio revelatorio. Es un sitio sagrado revelatorio. Lugares donde los líderes reciben en un flash una información que les cambia la vida a ellos, o puede ser el chamán también, pero siempre es alguien sumamente preparado. No es iniciático en el sentido de que hablamos de cazadores, pescadores. En los revelatorios no, son los que tienen decisión sobre la comunidad, es decir, habitualmente son los caciques o los chamanes. Aunque también puede ser que especialmente un sanador reciba una revelación de que tiene que trabajar como sanador. Y por último, la clasificación de lugares funerarios, es decir, donde se van a disponer los restos de seres, especialmente seres que fueron antepasados notorios o que exhibían gran poder, ya sea sanador o de conducción o de conexión con las fuerzas invisibles.
Estos lugares funerarios, a diferencia de la cultura occidental que trata de ocultar a sus muertos o a lo sumo hacerles monumentos que reflejan más un poder secular que una espiritualidad, es la visión que se tiene en el mundo andino y en el mundo amazónico también es distinta. Es decir, el trabajo con la energía de la muerte es totalmente distinto que el occidental. Podríamos decir que los que más se parecen son los egipcios y gran parte de los orientales en la zona del Himalaya, donde el resto de las personas, las momias, los huesos, las calaveras, no son algo negativo ni algo a tenerle miedo, sino al contrario, son condensaciones del poder que tuvieron en vida. Entonces, esto hace que los sitios sagrados funerarios funcionen también como lugares de alguno de los puntos anteriores. Es decir, puede ser un lugar revelatorio, puede ser un lugar reflexivo, puede ser un lugar iniciático, terapéutico, purificatorio, oracular o impetratorio. Todo depende de la energía que haya tenido el difunto, por decir así. En mi caso, bueno, tuve una experiencia muy, muy fuerte en las chulpas de Sillustani, del lado peruano del lago Titicaca. Las chulpas son grandes monumentos funerarios en los cuales se ponían, o los caciques de la cultura, en este caso era de lo que ahora llamamos aymaras, y también de sus grandes sabios. Entonces, bueno, ahí el guía era de la comunidad y me invitó a pasar a una de las chupas y probar de hacer una meditación. Y era como un remolino directamente, era como un ascensor que subía hacia el cosmos, una espiral impresionante en el interior. A veces las palabras y los conceptos se extinguen con la vivencia. Entonces es muy importante por eso si uno lleva gente a lugares sagrados o uno mismo quiere conocer un lugar sagrado, estar predispuesto a una experiencia de este tipo. Si nos remontamos muy atrás en el pasado, vamos a encontrar los lugares que ocupó primeramente el ser humano en América. En este caso es la Cueva Negra de Chocchi, en Siksik, Azuay. Y yo acá les puse la fecha 9000 antes de Cristo, pero hay versiones que le atribuyen 12000 antes de Cristo, la antigüedad de los restos que se han encontrado en estas cuevas, que se han utilizado como vivienda inclusive, lugar de culto y enterratorio, las tres cosas. Entonces, paradójicamente uno pensaría, con la mentalidad occidental, que los lugares más antiguos tienen menos energía porque la energía se va dispersando con el tiempo. En la visión indígena americana de todo el continente, es al revés. Los lugares más antiguos y los objetos más antiguos tienen una carga de poder. Eh, hablan, Se habla del ñaupa pacha, es decir, son lugares muy atrás en el tiempo y por lo tanto están cargados de enca, que es una energía especial que se acumula en los objetos y en los lugares. Entonces, la visita a este lugar es fundamental y nos conecta con un concepto de la geobiología que se estudia también fenomenológicamente, que es el tema de las cuevas y las cavernas. Como vimos en el primer diagrama, es la conexión con la madre tierra, es la conexión con el Ucupacha. Son socavones, son lugares dentro de la tierra. Ahora bien, desde el punto de vista geológico, hay distintos tipos de cavernas. Y cada una de estas cavernas exhibe una calidad bioenergética distinta, que es lo que estudia la geobiología. Entonces, por un lado tenemos cuevas que son derrumbes, que están en suelo sedimentario y que han sufrido erosión del río o erosión eólica y han formado una oquedad. Desde el punto de vista geobiológico, esto nos dice que la roca o el suelo sobre el cual estaba sentado, donde ahora vemos la caverna, tenía una resistencia eléctrica, una densidad, una resistencia a la erosión, una resistencia química distinta del resto.
Entonces, esa oquedad, desde el punto de vista mineralógico, tiene su razón de ser. Después tenemos también las cavernas, como vimos en la clase pasada, que se forman por filtración de agua, de un contenido ácido, en suelo calcáreo, que se llama un terreno kárstico. Entonces el agua va disolviendo esos sitios y el agua pasa a otro nivel y quedan los estratos superiores. Estos son habitualmente los lugares que les gustan a los espeleólogos, donde también se forman estalactitas y estalagmitas, que son muy interesantes porque en todas las culturas tradicionales se las asocia con los huesos de los antepasados. Y tiene mucho que ver, porque en realidad estamos hablando de compuestos calcáreos en un terreno calcáreo y que siempre corresponde a una formación, por lo general cretácica, de hace millones y millones de años, que era fondo de mar. Entonces, los distintos corales, distintos animales que captaban el calcio del océano y lo condensaban en sus estructuras, quedaron aprisionados y después de millones de años van formando capas hasta la superficie y son erosionados luego para producir esas cavernas. Entonces, tenemos ya dos tipos, la caverna en terreno sedimentario, la caverna en terreno kárstico, y después están las cavernas en terreno volcánico, ¿sí? Donde habitualmente se forman por burbujas o por túneles de lava. Por ejemplo, si ustedes van a Galápagos, pueden visitar kilómetros de túneles de lava. Lo mismo sucede en Isla de Pascua, donde, por ejemplo, esas cuevas en terreno volcánico fueron utilizados para ocultarse de los esclavistas. Entonces, durante décadas estuvieron viviendo distintas tribus en esas cavernas y no eran vistas por los occidentales. Ahora bien, esas distintas cuevas tienen un efecto distinto, ¿sí? Es decir, en el caso, la más energética, evidentemente, es la de origen volcánico, la que, por ejemplo, serviría para lugares sagrados relacionados con iniciaciones. Después, el culto a los antepasados y tratamientos terapéuticos pueden ir bien en cuevas de tipo calcáreo, mientras un lugar reflexivo puede ser un lugar de un alero o una cueva producida por desmoronamiento. Ahí hay que tener cuidado. Porque como ven aquí, en este caso se puede desprender una de estas rocas. Entonces, bueno, ahí hay que contener un poco al turista para que no sea osado. Algo muy interesante que se ve en esta cueva es el recorrido, y en muchos lugares sagrados de Ecuador también está. Pero en algunos, lamentablemente, se tiende a poner la playa de estacionamiento de los vehículos cerca del lugar. Eso no debería ser así. Es decir, llegar a un lugar sagrado de cualquiera de las clasificaciones que vimos antes requiere un mínimo de preparación. Y el camino de acceso permite eso, permite si la naturaleza es pródiga, bueno, tenemos lo que hablamos antes del baño de bosque, el famoso baño de bosque. Entonces, uno se va acondicionando. Por lo menos 300, 400 metros habría que tener de recorrido antes de llegar al lugar sagrado. Y por supuesto, preservar todo lo que se pueda, que no se pueda ir por cualquier sitio. Estos lugares incluso pueden hacerse con accesibilidad para personas en sillas de ruedas, por ejemplo, con dificultad de locomoción, como pueden ser personas mayores con bastón. Se pueden hacer senderos con pasarelas de madera, donde puedan transitar las sillas de ruedas. Es decir, no, una cosa no quita la otra. No significa que el camino de acceso, el trayecto tenga que ser dificultoso. Bueno, como ejemplo aquí tenemos a mi socia que está con sus varillas, la arquitecta Lidia Garcén, está en el sur de nuestro país, de Argentina, en una cueva también utilizada por los tehuelches, y esta es una formación mixta entre volcánica y calcárea. Lo mismo sucede en Ecuador, es decir, a veces movimientos telúricos importantes como pueden ser terremotos, erupciones volcánicas, terminan fragmentando y expulsando
hacia arriba las capas calcáreas, ¿no? Entonces aquí está verificando que el lugar del fondo tiene algo que llamamos calidad vital correspondiente a un lugar sagrado, es decir, que allí se hacían ceremonias o hay un enterratorio. La geobiología da distintas graduaciones de acuerdo a la escuela que se siga de los lugares. En el caso de los franceses, ellos toman como parámetro un porcentaje de la energía vital que se le agrega en un lugar favorable y se pierde en un lugar desfavorable. Nunca llega al 100% porque nos moriríamos si nos sacan el 100% de la energía vital. Pero en el caso nuestro, nosotros utilizamos una tabla que se llama tabla de Bovis, donde se tiene un valor medio que es 6.500, por debajo de 6.500 roba energía el lugar y por encima de 6.500 lo aporta. Pero hay que tener en cuenta que lugares iniciáticos, revelatorios o funerarios pueden dar valores negativos, es decir, porque son lugares sustractivos. Por eso hay que tener cuidado con estos sitios. Lo ideal sería evaluarlo geobiológicamente, ¿no? Aquí hay una experiencia muy interesante. Esta es una caverna volcánica, se llama Cavernas del Viejo Volcán, es un volcán inactivo en la zona de Bariloche, en el sur de Argentina, y que quedaron estos bolsones por los que ha transcurrido la lava, y que al retirarse la lava quedó el hueco. Y con el tiempo se produjeron filtraciones. Las cavernas se realizan, porque las cavernas representan fenomenológicamente o semióticamente, si quieren, representan el útero de la madre tierra, y por lo tanto cuando tienen agua evocan el líquido amniótico. Entonces son ideales para lugares iniciáticos relacionados con el Renacimiento. Pero en este caso la experiencia del guía, que era originario de la zona, este lugar también era un lugar iniciático de los tehuelches, un pueblo que los últimos descendientes se extinguieron hace pocas décadas. Y lo interesante es que pasamos de una especie de antecámara a otra, y en la segunda antecámara él apagó la luz. Y esa es una experiencia que tuvimos también en Cuba, en las cavernas de la zona de Pinar del Río, que son de las más grandes que hay en América. Y allí se accede a una experiencia muy interesante, que es la privación sensoria. Nuestro cerebro está acostumbrado a procesar información, especialmente la que le lleva a través de los sentidos. ¿Qué pasa cuando al cerebro se lo priva de esa información? ¿Qué pasa cuando estamos totalmente a oscuras, cuando no hay ningún ruido, cuando no hay ningún aroma, cuando nadie nos toca? Bueno, el cerebro pasa a buscar información adentro. Como no tiene información exterior que le llega a través de los sentidos, desesperado por alimentarse de información, empieza a buscar información interior. Y entonces se vuelca hacia ese universo que tenemos en nuestra psique. Entonces es muy común entrar en estados alternos de conciencia. Lógicamente, si uno quiere sacarle provecho, uno tendría que tener una preparación previa. En este caso era una sorpresa, porque después de un minuto de silencio, lo que rompió, por decir así, la meditación, fue que el guía tiró una piedra y se escuchó que cayó en agua, y no nos habíamos dado cuenta que estábamos en el borde de una laguna dentro de la caverna. Entonces fue espectacular directamente ese impacto. En el caso de la caverna en Pinar del Río, en Cuba, ahí lo que interrumpió la meditación fue música. Y cuando se encendieron de nuevo las luces, era el propio guía que estaba tocando como un xilofón en una estalactita. En un conjunto, mejor dicho, estalactitas, cada una afinada con una nota distinta, y estaba haciendo música con eso. Así que las dos sensaciones fueron espectaculares. El elemento sorpresa es fundamental. Siempre hay que sorprender, porque la sorpresa es la emoción pivot, es la que borra todos los demás, las preocupaciones, las tristezas, los enojos, todo eso es borrado por la sorpresa. Así que, bueno, lo que sí hay que tener en cuenta es que habíamos dicho en la primera clase de la influencia psicológica de estos sitios. Hay que ver si las personas que entran en estas cuevas no tienen claustrofobia, o no le tienen miedo a la oscuridad, o incluso personas que en su momento dicen que no tienen claustrofobia, que no
que no hay problema para ellos. En algunas de estas cuevas hay que agacharse y pasar por sitios muy estrechos, lo cual es muy común en lugares iniciáticos. Pero sin embargo hay personas que de repente se ponen mal. Ponen mal, es como que se ponen furiosas o les da como ataques de pánico, mareos. Y eso quiere decir que el lugar los contactó con aspectos de ellos oscuros, con aspectos ocultos, con nudos, podríamos decir, nudos emocionales ocultos que tenían. Entonces, el lugar tuvo su efecto. Lo lamento. Pero bueno, uno tiene que estar preparado para eso. En realidad, el guía tendría que tener una formación de este tipo para poder tener una especie de protocolo, ¿no? De cómo responder a estas situaciones. Y también, a veces, los padres, por no dejar a los niños fuera de sus paseos, llevan chicos que son autistas o niños Down que por ahí responden mal a estos sitios. Entonces, también hay que evaluar esa situación. O personas mayores que no fueron informadas de las características del lugar. A mí me quedó grabado una imagen, dos imágenes les voy a contar. Una es en Palenque, en México, donde visitando los templos de esa fabulosa ciudad maya, los chicos estaban tan cansados que terminaron durmiendo en los escalones de las pirámides. Entonces me quedó esa imagen, ¿no? De esta familia que arrastraba a sus niños y los niños decidieron dormirse la siesta porque, claro, no soportaban ya el tren del viaje. Y por otro lado, la otra imagen que me queda es en Machu Picchu, personas mayores llorando porque no podían recorrer ciertos sitios porque nadie les había avisado que las escaleras eran tan extensas. Entonces, es una cuestión de humanidad, asegurarse de que el lugar no tiene barreras para este tipo de personas. Bueno, esto es en Yumandí, creo que se pronuncia así, en Archidona, ¿sí? Donde esto es un sitio particular, un sitio privado. Unas características especiales de la zona de Cotundo es que de un lado son cuevas de origen kárstico, es decir, relacionadas con el culto a los antepasados, y del otro lado tiene cavernas de tipo volcánico. Entonces es muy curioso esta diferenciación a través de una falla geológica en el medio que separa los dos bloques, ¿no? Entonces, es una familia que administra la explotación turística, por decir así, y realiza ceremonias en esta caverna, que es muy interesante porque está sintonizada con el tema de los antepasados, de la conexión con los taitas. ¿Sí? Yo quería comentarte, Claudio, que así como tú decías algo de tu experiencia, en la cueva de Tallos, aquí en Ecuador, como que, claro, es una formación cáustica, calcárea, a partir del agua, pero tú observas allí, sí, el culto a los antepasados, y también los Shuar te hablan un poco de eso, y hay datos como se han encontrado fósiles y un montón de cosas, pero también de acuerdo digamos, a la cavidad que tú recorras, sientes diferentes cosas. Por ejemplo, y ahí quisiera un poco que me cuentes quizás el por qué o cómo interpretar eso. Cuando uno llega hacia el río subterráneo, un sector que le llaman el sumidero, ahí sientes Sí. que te chupa energía. Sientes que como que todo, después conversábamos de la experiencia en la expedición, todos sentíamos como que nos jalaban y nos quitaban energía de alguna manera, ¿sí? Y como que no queríamos salir de ese lugar, y yo tuve esa sensación. Pero hay otro lugar que se llama, o le llaman el útero, ¿sí? Que es muy estrecho, muy, muy estrecho. Realmente hay que pasar de costado, a veces haciéndose modos para pasar. Y en este lugar, sí, muchas personas enfrentan el temor y todo porque hay ratas, hay serpientes grandes, pero llegas a otros, por ejemplo, que se llama el Templo de los Caras,
y ahí sientes como conexión ceremonial. Y así, cada espacio de la cueva tiene diferentes como usos, se podría decir. Y yo no sé si en el caso de la cultura Shuar están tan conscientes ellos de eso, pero diferentes expediciones y diferentes personas que de pronto de grupos de contacto, otros desde el aspecto ancestral, otros desde el aspecto turístico, sean como que cada hall o cada espacio tiene diferentes usos y no hay uno único, digamos, lo que se le podría otorgar al lugar. ¿A qué podría deberse esto? Muy, muy interesante. Carlos, ¿no? Gustavo. Ah, Gustavo, mucho gusto. Sí, sí. En el caso, si bien yo no he conocido la cueva de los Tallos, la he estudiado desde el punto de vista geobiológico y sí, tiene un recorrido. Además, todo el sistema cavernario sigue una falla geológica. Entonces, todo lo que es agua en movimiento va a producir campo eléctrico. Todo lo que es falla va a tener emanaciones de gas radón, que es un gas de carga electropositiva. Entonces, eso va a hacer que lugares donde no hay buena circulación de aire, vamos a tener más acumulación de carga positiva que puede hacer que la gente se sienta incómoda. Lugares donde hay circulación de agua, al contrario, vamos a tener ionización negativa, va a haber buena fase. Después está el tema de las piedras. Dentro de una caverna de origen kárstico puede haber afloramiento de otro tipo de piedras. Está el tema de las formas, que lo vamos a ver en la semana que viene. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una caverna, tiene una especie de sustracción de materia. De acuerdo a la masa que está alrededor del espacio hueco, uno puede llegar a sentir como que el lugar, yo le llamo efecto de Tupac Amaru, ¿no? Como ustedes saben, Tupac Amaru, según la tradición, fue descuartizado porque ataron sus distintos miembros a caballos y los caballos lo tironearon de afuera. Entonces, este efecto de las cavernas, que es un efecto gravitatorio, ¿no? Que incluso se puede medir, es decir, en la caverna vamos a tener menos fuerza de gravedad porque hay menos masa, pero en el exterior vamos a tener más, que es otro efecto que también se busca en arquitectura sagrada con los grandes portales, como la Puerta del Sol en Tiwanaku. Es decir, lugares donde uno atraviesa como si fuera un nacimiento, como si fuera salir del útero de la madre tierra, y hay fuerzas que tironean hacia afuera. Entonces, de acuerdo al tamaño y a la forma de estas cavernas, que muchas veces coinciden con efectos sobre distintos órganos o distintas partes emocionales. O sea, si una caverna tiene forma de corazón, va a influir sobre lo cardíaco. Si una caverna tiene forma de cráneo, va a influir sobre el tema del cerebro. Y así sucesivamente. Ahora, me preguntaba sobre los Shuar. Seguramente ellos tienen una transmisión oral iniciática a la cual Occidente nunca va a tener acceso, porque uno tendría que hacer los mismos tipos de iniciación que hacen ellos y no creo que lo transmitan. Pero también hay que tener en cuenta que son seres humanos y por lo tanto ellos perciben lo mismo que percibimos nosotros. Eso es algo que permanentemente trato de transmitir, que somos todos seres humanos, seamos nuestras familias de origen occidental o el que desciende de 12.000 o 40.000 años de antigüedad en nuestro territorio. La configuración cerebral es la misma desde hace 250.000 años, así que seguimos percibiendo las mismas cosas. Recién hablábamos de la sorpresa, el factor sorpresa o el factor asombro. Entonces, imaginémonos que los primeros humanos que entraron a estas cuevas sintieron cosas y se sintieron asombrados. Entonces, ese asombro que sentimos los occidentales, por ejemplo, en la entrada de la cueva de los Tallos, esos bloques gigantescos que parecen tallados a mano, seguramente también los asombraron a ellos y seguramente también tejieron historias con respecto a eso y seguramente también tuvieron visiones que hablaban de un tiempo de gigantes. Entonces, no hay diferencia. A veces se critica la New Age. Yo lo que critico de la New Age es el tema de la explotación comercial que hacen de estas cosas. Pero la New Age, en definitiva, está a veces incluso rescatando tradiciones que por ahí se hubieran perdido.
Entonces, las cavernas, yo soy muy aficionado a las cavernas, así que a mí tírenme una caverna, me puedo quedar a vivir el resto de mi vida. Yo estoy feliz dentro de una caverna. Otras personas no, son más solares. Yo tiendo a ser más lunar. Así que no sé, Gustavo, si respondí más o menos tu... Sí, Claudio, muchas gracias. Bueno, después que tengamos un poquito de tiempo, conversamos, porque ¿Cómo no? ¿Cómo no? hay, Y hay, hay, hay por ahí una experiencia interesante como para compartir. y hay otro tema muy interesante que estudia la geobiología, que también lo vamos a ver la semana que viene, que es el registro del lugar. Es decir, la geobiología junto con la radiestesia y la radiónica coincidimos en que hay algo que se llama remanencia. Incluso, bueno, hay aparatos que pueden registrarlo, aunque no sean tan fieles como el cuerpo humano para percibirlo. Remanencia es el recuerdo que registra la materia. Por supuesto que hay distintas explicaciones, los rusos tienen explicaciones muy interesantes desde ese punto de vista, y especialmente los campos emocionales fuertes, es decir, lugares donde ha habido, como recién les comentaba de Argentina, este lugar donde se suicidaron los comechingones, toda esa energía queda registrada en el lugar. Primero a nivel superficial y después penetra en la materia de acuerdo a la intensidad de las emociones que se vivieron ahí. Entonces, es importante también eso porque transmite una energía distinta de acuerdo a lo histórico, a lo que pasó en el lugar. Perfecto. Bueno, puede haber cuevas artificiales, pueden hacerse artificialmente o se pueden hacer túneles. Bueno, ustedes habrán escuchado que la mayoría de las pirámides en Centroamérica tienen su sistema de túneles artificiales o que conectan con cenotes naturales. En este caso es en Pumapungu, en pleno centro de Cuenca, donde están los restos de la penetración incaica, de los palacios incaicos en Ecuador, y se ha encontrado que en la estructura superior hay una entrada a un túnel que se supone que allí se efectuaban ceremonias de contacto con el Ucupacha, y que es probable que albergara momias de la élite de los incas que estaban allí. Así que es muy interesante para estudiar el efecto que produce en superficie la presencia de estos túneles, es decir, cómo altera la bioenergética de estos edificios que están encima de estos túneles, ¿sí? Lo mismo sucede en las pirámides de Egipto y de todo el planeta. Habitualmente están asociados o con agua subterránea o con oquedades. Bueno, también está el aprovechamiento de las cuevas naturales que hacen las distintas culturas. En este caso, tenemos la religión católica. Es común que las religiones aprovechen los lugares sagrados, la energética de los lugares sagrados, lo asocien con algún milagro, porque las religiones pasan y el lugar sagrado permanece. Es simplemente una cultura que ocupa el lugar de otra, pero sigue la veneración. Entonces, a veces no hay que escandalizarse tanto porque haya un altar o una virgen dentro de una cueva que en realidad fue utilizada por los cañaris para... Es el proceso natural, es la evolución natural de estos sitios. Lo ideal sería que se rescataran los otros rituales y se pudiera compartir ese beneficio, ¿no? Porque quizás este lugar se empezó a venerar porque hubo una visión de la Virgen. Por lo general, en estos sitios eran indígenas los que tenían esa visión de la Virgen, así que no estaban viendo a la Virgen, estaban viendo a Pachamama. Pero bueno, el catolicismo se encarga, el cura del momento le habrá dicho, no, esa mujer que viste no es Pachamama, es la Virgen María. Y de esa manera sufren la transculturación. Pero bueno, lo importante es el lugar y poder captar la energía. Este también es un lugar cástico que ha sido perforado por el río, así que es muy interesante, donde además se suma el efecto semiótico, el efecto fenomenológico de asociar una oquedad que entra al seno de la madre tierra y de la cual surge un líquido como
este proceso de parto y de la ruptura de bolsa, y por lo tanto un lugar ideal para vivenciar renacimientos. De hecho, hablábamos de los comechingones en Argentina. Los comechingones tenían sus piedras de parto. Las piedras de parto son parecidas a los morteros, pero son como bañeras para bebé, pero de piedra. Entonces, ahí muy pulidas, muy pulidas. Entonces, las parturientas podían dar a luz y el niño no sufría ningún daño. Entraba como que resbalaba por la piedra y quedaba contenido ahí, quedaba contenida el líquido amniótico y quedaba contenido también el cordón umbilical, que siempre ha sido sagrado para las distintas culturas. Entonces, ese parto, lo que se ha encontrado es que estas piedras de parto estaban especialmente en las cuevas. Es decir, las mujeres iban a parir a las cuevas, lo cual me parece totalmente lógico. Y quizás el mito en definitiva es un mito, el mito del nacimiento de Jesús en una caverna, porque otra versión es que nació en un pesebre, es decir, una cabaña para animales. Pero en este caso se le atribuye siempre a una caverna, que viene en realidad del culto a Mitra de Medio Oriente. Pero tiene que ver también con eso, con el nacimiento en una cueva como un doble nacimiento. Aquí tienen otro ejemplo de equiparación del paisaje, de la topografía con este símbolo de fertilidad de la madre tierra, ¿no? En este caso de los genitales femeninos. Justo hay un arbolito que ha crecido ahí que podría simbolizar claramente el clítoris, por decir así. Pero habitualmente estos sitios se prestaban para estos rituales. En este caso hay una cascada en el fondo, así que es probable que se haya usado también para limpias, ¿no? Es el pailón de Chopchi, cerca de la caverna que vimos antes. Y fíjense qué interesante, en las clases anteriores hablábamos de la ionización negativa del aire cerca de las cascadas, especialmente en la parte baja. También puede ser a orillas del mar, pero en este caso los pueblos ancestrales han conservado esta tradición de esa energía que hay en el punto más bajo de la cascada. Además, la emoción que siente el turista cuando ustedes lo llevan. Y cuanto más se empapa en la cascada, más contentos se ponen. Así que hay que llevarlos con tranquilidad, con todas las precauciones de seguridad. Pero bueno, les leo para que vean qué interesante esto. Esta es una cascada pacha en quichua, Cariacu, en la zona de Cayambe. A las vísperas del Hatumpucha, o Día Grande, los hombres que encarnarán al místico Ayauma acuden por la noche a las pachas o lugares sagrados para dejar la vestimenta que utilizarán el día de la gran fiesta. La idea es que el traje tome la energía durante la noche y al día siguiente ésta sea transmitida al personaje para que danzara con pasión. Dijo Alfonso, que es uno de estos bailadores, ¿no? de la ceremonia, donde incorpora de alguna manera a Yauma, este gran iniciado de la tradición cayambe. Entonces estamos en pleno culto al agua, ¿no? Con todo lo que dijimos antes de las fuerzas del agua. Hay autores, especialmente occidentales, de comienzos del siglo XX muy interesantes, como Schauberger, que estudiaban todo el tema de los circuitos caóticos. Antes de que se empezara a hablar del caos desde el punto de vista matemático, ellos ya habían descubierto el efecto que tienen los remolinos de agua sobre la vida. Y, lógicamente, la geobiología también lo estudia. Entonces, esto es en el río Meme, es muy difícil de llegar, está en la zona de los Áchilas, y ven estos hermosos petroglifos en una roca que semeja, eso es algo típico de nuestras culturas americanas, de encontrar un elemento natural que semeje algo y que después se lo labra para que ese simbolismo se perfeccione, ¿no? En este caso está asociado evidentemente con una rana o un sapo, y también podría asociarlo uno con una mujer, ¿no? Donde hay tatuajes, hay imágenes, fíjense, hay espirales que simbolizan los mismos remolinos que vemos en el río, hay ojos, y hay estas caritas que simbolizan los espíritus del río. Particularmente son lugares sagrados dentro de la zona amazónica, lo que en lenguaje quichua serían los tingos o los tincus para los andinos del sur.
Tinku significa, o Tingo significa encuentro, en las confluencias, donde se juntan dos ríos. Esos son lugares especialmente sagrados. Y estos lugares son reflexivos. Es decir, se pueden usar para sanación, se pueden usar para limpias, pero estos lugares donde se juntan dos ríos y se forman estas turbulencias, producen, tanto desde el punto de vista visual, de ver estos destellos de la luz en estas ondulaciones, como desde el punto de vista auditivo, en ambos casos se está produciendo un proceso caótico. En el caso de los ruidos hablamos de ruido blanco. Ese ruido blanco hace que el cerebro, como no distingue qué es, entonces empiezan a coordinarse ambos hemisferios. Y ahí tenemos un efecto, sube el ritmo alfa cerebral y por lo tanto alcanzamos un nivel de relajación y de meditación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero si uno se queda un rato al lado de uno de estos sitios y uno se queda como con la vista clavada sin pensar en nada en el lugar y se quedaría ahí el resto de su vida. Eso es una fase meditativa y reflexiva. Un paso más allá es quedarse más tiempo. A veces se puede llegar a quedar días uno en ese lugar. Entonces, ese ruido blanco puede cambiar de forma y el cerebro empieza a distinguir dentro de ese ruido o música, o tambores, o gente hablando, y algunas veces puede escuchar alguna frase interesante. Desde el punto de vista psicológico, diríamos, o ahora desde el punto de vista de las neurociencias, es el cerebro hablando con sí mismo, pero ojo, que al hablar con sus niveles profundos, ocultos de conciencia, puede acceder a un nivel de sabiduría. Entonces, quizás esas frases que se transmiten en este lugar son significativas para el resto de la vida de esa persona. Yo lo he experimentado, estar muchas horas al lado de un río y en soledad, en un retiro, y después de ese tiempo empecé a escuchar risas, empecé a escuchar voces y no había nadie allí, y cantos, y después palabras enteras. Bueno, hablando de culto al agua, bueno, tenemos a los yumbos y el territorio de Tulipe, con una infraestructura espectacular. Son piscinas alimentadas por manantiales, pese a que tienen el río a 20 metros, el agua no viene del río, sino que viene de manantiales de los apus, de las montañas, ¿sí? Agua pura, que pasa por distintas piscinas que tienen una forma distinta, así que también trabajaban con energía de las formas, con emisiones de formas. A la primera se le atribuye una forma de jaguar, yo todavía no encuentro la forma de jaguar, pero sí otra interpretación que vamos a ir viendo en las próximas clases, que podría ser el de una tola invertida. Los semicírculos se asocian con la luna, los rectángulos con la fuerza de la tierra, así que estamos hablando de una cultura más de tipo amazónica conectada con lo lunar especialmente, y con lo femenino. Y lo que les decía, esta es una carta justamente por la pregunta que había hecho la compañera, donde lo que vemos es en rojo los valores de campo magnético. Esperen que me viene el nombre de la imagen, pero bueno. Los valores de campo magnético más altos con respecto a lo normal, ¿no? El verde sería lo normal que correspondería a esa zona de acuerdo a su configuración geológica, geomorfológica. Y lo azul sería valores por debajo de lo normal y lo rojo por encima de lo normal. Y la zona que está con mayor valor de campo magnético y por lo tanto tiene que ver con la vitalización, con los trabajos sobre la salud, es la zona de donde están los restos de la cultura tulipe. Estos puntos son puntos arqueológicos que se han detectado en el lugar. Entonces también tenemos una concentración como si fuera en una línea ley. Nos adelantamos un poquito la información, pero es una alineación de lugares sagrados, ¿no? Esta es una de las piscinas visualizadas desde el nivel de tierra. Esta es la que se le atribuye forma de jaguar, con lo cual significaría que sería una piscina de iniciación.
Esta es una vista aérea muy linda, el cerro está a la izquierda, hay otro cerro a la derecha porque esto está en un valle, ven que el río está ahí nomás y sin embargo el agua viene de la montaña que está a la derecha. Lógicamente es un sitio arqueológico con un problema social porque en muchos lugares ha avanzado la población, muchos lugares desde hace 3 o 4 generaciones están ocupados, entonces bueno, hay que llegar a un acuerdo con esas personas. Particularmente para mí la alternativa es introducirlos al mundo de la preservación patrimonial y que la misma gente que vive en el lugar sea contratada como cuidadores de esas zonas. Esta es la gran piscina circular que está a unos, creo que 300 metros al norte de las piscinas rectangulares y semicirculares. Este personajito que vemos acá soy yo, tratando de sacar alguna foto. Entonces es muy peculiar la geometría, es interesantísimo analizarlo. Evidentemente ha sido un lugar que ha funcionado también como piscina, puede ser una piscina astronómica por este espigón. Seguramente el chamán observador, el chamán astrónomo, iba hasta el centro y observaba el reflejo de las estrellas, porque es más fácil mirar hacia abajo que mirar hacia arriba. Esa es la función de los espejos acuáticos en toda la América Andina, ¿no? De poder ver fácilmente la ubicación de las estrellas. Y a su vez, el contorno permitiría demarcar a través de estacas o de palos las distintas alineaciones del Sol, de la Luna y de las estrellas en distintas épocas del año. Todo esto está relacionado con la arqueoastronomía, que es un tema muy largo que no vamos a poder desarrollar, pero que la arqueoastronomía se conjuga perfectamente con la geobiología. Bueno, y la razón fíjense, en la medición que hicimos de la piscina circular de Tulipe, nos dio 12.000 unidades Bovis, frente a 6.500 unidades Bovis, que es lo normal. Esto significa que en lenguaje de los geobiólogos franceses, significaría que el lugar me está aportando más de un 50% de energía. Es decir, yo voy con un nivel de energía y salgo muy fortalecido del lugar. Prácticamente la está duplicando. Y en la configuración geobiológica lo que encontramos es que había un cruce de venas de aguas subterráneas, esto medido con radiestesia, ¿no? Con París. Un cruce de venas de aguas subterráneas justo en el centro del espigón y del círculo, más un cruce de líneas de Harman, que recordamos que influyen sobre la parte orgánica, más un cruce de red de Curry, que influye sobre la parte psicológica de las personas. Entonces, es un punto fuerte. Por ejemplo, una casa ahí no se podría construir directamente, sería insoportable vivir en este círculo central, pero sí las personas capacitadas pueden canalizar esta fuerza, acceder a estados de conciencia muy elevados y transmitir esas fuerzas, de alguna manera transmutarlas y transmitirlas a las personas, por ejemplo, el público que estaría alrededor de este sitio. Fíjense la apertura hacia la geometría especial, hacia el sol naciente, que es algo común en toda América, ¿no? El canal de desagüe. Así que estamos en presencia de saberes ancestrales que podríamos llamar tecnología. ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, Claudio, una pregunta con respecto, por ejemplo, a muchas veces el turismo de sanación lo que busca es eso, ¿no? Llevarte a lugares especiales donde puedas canalizar mejor. ¿Tú dirías que en este nivel de energía, una persona que practique Reiki, que practique Munaiki o cualquier sistema bioenergético andino, polinesio, etcétera, le podría ir bien si es que sabe manejar la energía del lugar o sería mucha carga? Sí, mañana lo vamos a ver cómo los ejercicios que propone el cosmotelurismo en estos lugares coinciden con las prácticas ancestrales de otras culturas. Muy bien. Porque el cuerpo es el mismo Uh-huh. y los centros de energía son los mismos. Así es. Así que puede variar el enfoque, pero no la práctica. Exacto, a la final estamos buscando lo mismo. Ajá. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y justamente los vórtices de energía son representados en general en todo lo que es arte rupestre y pictografías a través de la espiral.
Entonces esta espiral que la podemos encontrar en Irlanda, la podemos encontrar en China, en Tíbet, en Egipto, en los lugares más remotos, en Australia. Esta espiral representa centros de energía. Representa, por lo tanto, los remolinos en el agua, los remolinos energéticos en la tierra, los remolinos en el aire. Todos esos eventos geométricos que pertenecen a la geometría sagrada son representados en este punto. Y no es de extrañar, como lo hemos comprobado nosotros en un lugar sagrado de los Tehuelches, en el centro de nuestro país, en la provincia de La Pampa, un lugar que se llama Lihuecalel, el Valle de la Vida. En ese lugar hay pictografías parecidas a estas. Estos son petroglifos, las otras son pictogramas, pero coinciden con alteraciones magnéticas. O sea, uno acerca la brújula a estos puntos que han sido representados con espirales y la brújula sufre desviaciones. Lógicamente, es probable que esta roca haya tenido características ferromagnéticas que inducen a la brújula a alterarse. Pero acá hay que asombrarse, porque significa que estos pueblos antiguos, hace siglos, ya podían captar sin necesidad de aparatos, sin necesidad de brújula, captaban dónde estaban estos puntos en la roca y quizás lo usaban terapéuticamente. Ya sea sentándose, ya sea apoyando distintas partes del cuerpo, las manos o visualizándolo. Así que fíjense, abajo hay como un rostro también. Aquí entramos en el tema de mi amigo Patricio Bustamante, de las pareidolias. Patricio Bustamante es un arqueoastrónomo de Chile que ha volcado su investigación en el tema de cómo el cerebro asigna formas que asocia con sus propias mitologías en lugares del paisaje. Ahora bien, hay otros sitios, por ejemplo, este está en Campobello, en San Luis de Pambil, que tienen alineaciones, que lo vamos a ver después, que en geobiología le llamamos líneas ley. Para nosotros esta representación, porque ha fallado el intento de los arqueoastrónomos de asociar estos puntos con estrellas. Entonces, los arqueoastrónomos, lógicamente, así como los geobiólogos tratamos de ver fuerzas telúricas en todas partes, el arqueoastrónomo trata de ver las estrellas en todas partes. Entonces, bueno, han tratado de equiparar estas espirales con estrellas y ciertos símbolos también con la mitología que uno puede volcar en el espacio. Por ejemplo, aquí vemos una especie de huella de jaguar. Entonces, asignándolo a ciertas constelaciones indígenas, ver si coincidían, y no han coincidido. Entonces, aquí entramos los geobiólogos. Bueno, si no hay alineación arqueoastronómica, hay radiaciones telúricas. Entonces, lo que nosotros decimos es que esto es un mapa energético del territorio, donde están marcados los lugares geográficos, las montañas, las lagunas, pero también están marcadas los senderos y las líneas rectas, estas líneas de fuerza que coinciden muchas veces con fallas geológicas, otras veces coinciden con grandes líneas de Hartmann. Las espirales representan lo que nosotros llamamos chimeneas telúricas o vórtices, ¿sí? Y los lugares con determinados símbolos es porque me expresan determinada energía. El jaguar está asociado con fuerzas de iniciación, entonces pueden llegar a ser sitios donde realmente se hacían ritos iniciáticos. Dos actitudes distintas frente a fenómenos similares, ¿no? Entonces, aquí tomé dos rocas sagradas que hay en distintas zonas, ¿no? Una es Hatun Rumi, o piedra principal, en Cotundo, y otra parecida a Watun Rumi en la zona de Otavalo. Geológicamente son distintas y parecidas, ¿sí? Cuando uno ve en un territorio que sobresale esta piedra, porque en realidad alrededor no hay nada parecido, es decir, esta piedra está como arrojada allí por un gigante, y de hecho lo fue. Y de hecho los mitos también lo confirman, porque se asocia habitualmente que cuando hay conflicto entre los volcanes, se arrojan piedras entre ellos. Entonces esta es una de las piedras que arrojaron los volcanes, y que la geobiología, apoyándose en la geología, lo confirma. Es decir,
Cada volcán tiene una firma geológica, una composición de minerales distinta y una personalidad distinta. Entonces, cuando una piedra de esta cae lejos, cae a decenas de kilómetros por una super explosión volcánica, encontramos que los minerales que están representados en esta roca no coinciden con los del entorno, pero sí coinciden con el volcán que está a 30 kilómetros. Entonces esta roca fue arrojada a mucha distancia por ese volcán y creó una anomalía, porque por lo general estas rocas volcánicas tienen propiedades paramagnéticas, que significa que los campos naturales que había en ese lugar son distorsionados por la presencia magnética de sus minerales, ¿sí? Entonces, los pueblos ancestrales han reconocido, en primer lugar, fenomenológicamente, que es algo distinto, ¿no? Mircea Eliade hablarían de una ruptura con el espacio ordinario y por lo tanto es asignado un valor de sagrado. Pero también, al tener características paramagnéticas, seguramente cambió la fertilidad del lugar, porque todo lo que es paramagnético aumenta la fertilidad del lugar. Del mismo modo que hablábamos las clases pasadas, que lugares donde cae el rayo hay mayor precipitación de nitrógeno y hay mayor fertilidad del suelo. Y algo muy interesante es que las familias de la comunidad que tienen autorización para usufructar turísticamente la roca dentro de su territorio, ponen como condición a los turistas que se descalcen. Entonces hablábamos de el earthing o grounding, que se llama en inglés, el descalzarse, cómo uno se conecta con, fíjense que acá están todas descalzaditas las nenas, cómo uno se conecta con las fuerzas naturales del lugar, como todo empieza a mejorar cuando uno está descalzo sobre el suelo, y especialmente si es un suelo energético, si es un suelo paramagnético, si es un suelo sagrado. En Oriente es obligatorio, aún para entrar en las casas. Y en este caso, para subir a la roca también tiene petroglifos en la parte superior, así que es otra forma de protegerlos. Distinta actitud es de esta comunidad, porque han permitido, de la otra, la de Otavalo, porque han permitido que se practique en esta roca sagrada, que tiene un origen distinto que la Hatun Rumi, permiten el escalamiento. Entonces, el deporte de escalada requiere romper la piedra, así que permanentemente sufre deterioros porque van picando, se van colgando, y aparte no está la actitud de sacralidad, que es la que hay que transmitir cuando un lugar es sagrado. En este caso, por usar una terminología occidental, se ha profanado esta roca. No es, en el caso anterior, en este caso, ha sido una roca intrusiva, es decir, ha habido hace millones de años una erupción volcánica, ha subido la lava a superficie, luego la erosión ha bajado el nivel del suelo alrededor y ha quedado este bloque como una roca intrusiva en la mitad. Entonces va a tener características energéticas, fíjense el color de la vegetación alrededor de esta piedra, y alguien capacitado desde el punto de vista chamánico va a saber dónde hacer su práctica o dónde instalarse o dónde hacer su meditación para obtener energía del lugar. Pero el lugar está siendo profanado, porque a su vez los que vienen a escalar evidentemente no lo hacen con propósitos de autorrealización y terapéuticos, sino simplemente de practicar un deporte. De hecho, en algunos lugares sagrados del mundo está prohibido escalar las montañas sagradas. Aquí hay algo muy interesante. En las clases anteriores hablábamos de los fitoindicadores. Los fitoindicadores son las especies que nos permiten en geobiología determinar los lugares alterados y qué tipo de alteración hay en ese lugar. En este caso es un árbol sagrado, lamentablemente no existe más. Hace pocos años alguien le prendió fuego. Se cree que en realidad fue accidental, que esta persona hizo un ritual y dejó unas velas encendidas y lo prendieron fuego. Trataron de sanarlo, pero terminó muriendo. Le hicieron su sepelio en el pueblo y lo reemplazaron por un retoño. Entonces, lo interesante, ahora va a tardar cientos de años, porque este tenía por lo menos 500 años de antigüedad, pero bueno,
Lo interesante de esto es que alguien se preocupó por plantar un retoño de este árbol sagrado, de tal manera que el componente genético es idéntico, ¿no? Es un clon. Un retoño de un árbol es un clon. Y por lo tanto va a estar adaptado especialmente energéticamente a este lugar. Es una variedad de una especie que se llama árbol lechero justamente porque tiene la savia de color blanca. En geobiología decimos que los árboles que dan leche son árboles telúricos, árboles que aceptan, que toleran, que resisten la presencia de alteraciones fuertes en la composición de la radiación telúrica. De hecho, la Biblia dice, no duermas bajo árbol que da leche. Pero eso excluye a los árboles cultivados, es decir, hablamos de los árboles que naturalmente en el bosque ralo crecen en un determinado sitio. Si crecen en ese sitio es porque el sitio está alterado. No es que el árbol me va a enfermar, sino que el sitio me va a enfermar. Entonces, en los lugares que crecen árboles que tienen la savia blanca, no hay que dormir la siesta. Pero les leo la leyenda porque me parece hermosísima. Trata de una pareja donde la chica fue designada en el pueblo para ser sacrificada al volcán Imbabura. Cuando Nina Pacha y Huatalquí llegaron a la actual zona del Rey Loma, el volcán Imbabura convirtió a la mujer en agua y con ella llenó el valle, el lago de San Pablo. Es decir, la chica iba a ser sacrificada a el Apu Imbabura. El amante la rescató del sacrificio y se la llevó. Entonces se enojó el volcán y la convirtió en el lago San Pablo. Huatalqui arrepentido clamaba pidiendo al Taita Imbabura que lo castigue él también, quien accedió transformándolo en el árbol lechero. Es decir, la chica terminó siendo el lago, que como dijimos, todo lo que es agua, todo lo que es lago, lo que es cocha, lo que está en los valles, lo que está en las ollas, es femenino, y lo convirtió en algo masculino, que es el árbol, que es un elemento vertical, que además la arqueología comprobó que está justamente en el ápice de una tola, es decir, de una pirámide, de una estructura tumular artificial. Quiere decir que primero estuvo el punto fuerte, el punto sagrado, sobre ella se construyó una tola y sobre ella creció este árbol lechero. Y la leyenda nos sirve para articular todo esto y saber que energéticamente se trata de un punto yang o masculino, un punto de iniciación frente al lago, que es un punto femenino, y que la polaridad del lago San Pablo se presta para las limpias. ¿Sí? Cerca de ahí, en Peguche, encontramos el árbol de la fertilidad, donde también es un árbol que ha crecido sobre una zona alterada, donde también se trata de un árbol telúrico, pero que, como muchos árboles, resisten el exceso de radiación telúrica, conformando unas especies de tumores, es la forma que tiene el árbol de combatir, de resistir, y en este caso parecen los genitales masculinos. Entonces se lo asocia con la fertilidad. Y las mujeres que no pueden dar a luz o que no pueden quedar embarazadas, vienen y lo abrazan y se llenan de la energía masculina de este árbol. Así que es muy interesante y bueno, algunos sectores del lugar ya están pulidos directamente en la madera y esperamos que vivan muchos, muchos años más. Pero es un ejemplo típico de árbol telúrico. Hay algo que se estudia en naturismo y que la geobiología, dentro de su rama orientada a la producción agrícola, lo confirma, y es que las especies, primero que la especie que cura, a ver, ¿cómo lo podemos decir? La geobiología sostiene que de las especies naturales que crecen en un lugar, sirven para sanar las enfermedades que produce el lugar. ¿Sí? O sea, imaginémonos un lugar alterado que tienda a producir dolores de cabeza. Bueno, va a producir la planta, en ese lugar va a crecer una planta que si uno la ingiere, es un principio homeopático, que si uno la ingiere va a servir para el dolor de cabeza. Y a su vez, la forma de la planta
le indicaba a los sabios de la antigüedad y de los pueblos originarios actuales, le indicaba para qué puede servir el tratamiento. Entonces, por eso a veces muchos se asombran la ciencia diciendo, ¿cómo descubrieron que tenía este principio activo que recién nosotros con el cromatógrafo pudimos comprobar y el espectrógrafo pudimos comprobar que tiene esta molécula que justo se acopla con tal otra molécula del cerebro y que por lo tanto sirve para sanarlo? Bueno, es observación. Elementos desde la geobiología que contribuyen a que un lugar se considere sagrado. Primero está lo típicamente geobiológico, es decir, la influencia telúrica. En segundo lugar, la cosmobiología, que es la influencia cósmica, que también puede tener que ver con la arqueoastronomía. Es decir, si estamos en un lado de la montaña donde nunca se ve amanecer, va a tener una energía distinta que el lugar donde siempre da la luz del sol. ¿Sí? La arqueoastronomía, las alineaciones astronómicas también contribuyen a un lugar. O sea, yo particularmente me imagino al chamán estableciendo dónde se va a construir un templo a determinado Apu. Entonces, caminando, buscando que coincidan estas cosas, que coincidan lo que va percibiendo con su cuerpo y lo que va viendo en el paisaje, incluso los cálculos que hay que hacer de arqueoastronomía. La asociación del lugar con un calendario productivo, ya sea agrícola, ganadero, pesca o riego, que se afirma en la arqueoastronomía, pero también en otros ciclos, que pueden ser climáticos, solares, lunares, siderales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ciclo del Muyu, que nos advertía de épocas como la que está pasando ahora Ecuador, de una gran sequía. Entonces, de acuerdo al comportamiento de este animalito marino, los antiguos sabían predecir estas cosas y tomar sus precauciones. Lamentablemente, ya no se hace. Lo siguiente es lo que yo llamo el software, es decir, lo anterior conforma el hardware de un lugar sagrado, pero el software es la parte que la UNESCO ha denominado patrimonio intangible, ¿no? Que son las festividades y las celebraciones. Con esto se activaban los lugares, y esto es lo que corre peligro de perderse. Los cantos, las danzas, que tienen mucho que ver también con la arqueoacústica, que es lo que vemos abajo. Los ritos, las ceremonias, los pagos, las ofrendas, las procesiones y las peregrinaciones. Todo eso activaba el lugar. Cuando un lugar deja de usarse durante mucho tiempo, conserva su energía, pero está latente. Por eso muchos New Agers hablan de, voy a activar, voy a participar de un grupo que vamos a activar tal centro de energía. Y un poco a mí me da preocupación, porque hay que ver si hacen el ritual correcto. En Perú, en Kenco, lamentablemente vimos un grupo New Age que volcaba aceites esenciales sobre la piedra, y están deteriorando la piedra. Entonces, eran lugares donde probablemente lo que volcaban era chicha, no aceites. Entonces, hay que tener cuidado y hay que saber de estas cosas. Y para eso nada mejor que los que viven en el lugar y los que heredaron este conocimiento. Y por último, la arqueoacústica, que es una rama nueva dentro de la ciencia, que es la influencia del sonido en los seres humanos a través de lugares como pueden ser cavernas, como pueden ser edificios, templos o ciertos altares. Pasamos al tema de las alineaciones, muy importante y muy estudiadas en geobiología. Lo que llamamos líneas ley. Ley significa camino de ovejas. La palabra viene de la zona de Irlanda y Escocia, donde por primera vez Occidente empezó a estudiar estas cosas. Pero en realidad ya está en las crónicas de la conquista, donde se hablaban de estas alineaciones a través de los eques en el área andina, de los caminos sagrados, de las líneas rectas que se seguía y de cómo se enlazaban unas a otras. No hay mucho misterio, ¿no? Muchas veces son alineaciones astronómicas, muchas veces son alineaciones visuales, pero otras veces hay un fenómeno que la geobiología, de acuerdo al investigador, puede llegar a decir que es de origen natural. En eso se apoyaría dentro de la teoría de que la Tierra tiene anillos o líneas de fuerza como los meridianos de acupuntura en el cuerpo.
que el núcleo de la Tierra funciona como un cristal que tiene una parte fundida, pero que la parte del manto exterior ha tendido a cristalizarse y formó estas líneas rectas, invisibles. Y otra línea dice que no, que esto ha sido trabajado a través de culturas muy sabias anteriores, que tenían toda una tecnología de manejo de las fuerzas terrestres y que establecían sus puntos sagrados justamente como estaciones de relevo para crear una especie de red de información, una especie de internet que cubriera toda la superficie del planeta. Y si seguimos las versiones que nos transmiten, por ejemplo, los aborígenes australianos, servirían para comunicación telepática inclusive, es decir, alguien parado sobre un punto de la red podría comunicarse más fácilmente con otro a través del pensamiento o a través de determinados rituales o a través de sueños. Así que bueno, esto es que es visto con mucho recelo por la ciencia occidental, los pueblos originarios lo ven como algo natural, forma parte de sus saberes. En mi caso particular yo creo que son las dos cosas, que es el descubrimiento de redes naturales y el acoplamiento con el trabajo del ser humano sobre el paisaje. Y después de todo somos todos hijos de Pachamama, así que es probable que los sabios de la antigüedad hayan podido conectarse con esta voluntad de Pachamama y establecer un punto sagrado de manejo de las energías telúricas que está conectado con otro punto que está en la otra punta del planeta y está haciendo algo que está alineado. Entonces, y todo eso porque es referido a las fuerzas de la Madre Tierra. En este caso hablamos del Parque Arqueológico de Rumipamba, cerca del centro de Quito, un lugar fabuloso y que cada día se descubren cosas nuevas, donde se juntan tres líneas de alineación de las tantas que hay en Ecuador y que muchas están registradas en las crónicas, como seques. Entonces, bueno, tenemos la alineación, por ejemplo, Tulipe-Guápulo, que son dos lugares sagrados, Tulipe ya lo vimos, Guápulo lo vamos a ver, y pasa por Rumipamba. La cumbre de Huahuapichincha y el sitio de Huanhuiltagua, esa alineación pasa por Rumipamba. Y la línea que une Yungoloma, es decir, el Panecillo, con las tolas de Rumicucho, pasa por Rumipamba. Entonces, ¿es coincidencia que formen un hexágono y que pasen justo por el lugar? No, evidentemente hay algún trabajo específico de los sabios de la antigüedad. Que seguramente observaron las alineaciones naturales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, tres volcanes, el Mojanda, el Cusin y el Imbabura. Los tres forman un triángulo. Ese triángulo es un triángulo rectángulo, ¿sí? Con proporciones pitagóricas. Si trazamos la altura sobre la hipotenusa, pasa justo por el centro del lago San Pablo que recién hablamos, ¿no? Y esta misma línea continúa hasta la laguna de Cuicocha. Y del otro lado sigue hasta el Cayambe, es decir, el Cayambe, el Cusin, el lago San Pablo y la laguna de Cuicocha están alineados. Y pasa por el centro de Otavalo, de la ciudad de Otavalo. Entonces, estas alineaciones que están en la naturaleza, que pueden provenir de esta teoría que decimos de que la Tierra funciona como un cristal y que hay líneas rectas, pero esas líneas rectas no se ven, que los geólogos también lo explican por el desplazamiento de la corteza continental, ¿no? de las placas tectónicas, que al moverse se puede mover en línea recta, entonces la bolsa magmática que está debajo de los volcanes permanece en el lugar, pero la superficie se corre y va generando otro volcán, entonces va creando como una línea recta. Entonces, desde ese punto de vista, los científicos se quedan tranquilos. A los científicos hay que tranquilizarlos, ¿no? Pero bueno, siempre está esto que nos asombra a nosotros, a los antiguos también les ha asombrado. Y por lo tanto han trabajado sus lugares sagrados de acuerdo a esto. Y sus instrumentos de medición, que nos pueden parecer primitivos ahora, son simplemente visualizaciones. Desde la cumbre del Mojanda se ve el Cusin y se ve el Imbabura exactamente en un ángulo. Y en el caso, si me voy a un punto alto del Cusin, lo veo que está a 90 grados.
Entonces, eso les debió haber producido un zombie. Sí, escucho la pregunta. Hola, ¿alguien levantó la mano? Perdón, estaba Sí. hablando, estaba con micrófono. Quería saber si es que las triangulaciones de los geodésicos franceses, cuando vinieron acá a hacer la medición, eh, ellos igual tomaron las montañas para hacer estas mediciones, ¿no? Estas triangulaciones, estas líneas imaginarias. ¿Tienen algo que ver con esto? Eh, Bueno, en primer lugar no son líneas imaginarias, es decir, existen, son invisibles, pero existen, es Ujú. decir, no es que la tracé arbitrariamente. Yo conecté lugares específicos del paisaje. Sí, habitualmente se hacen triangulaciones, se usa mucho en trigonometría para comprobar la posición de un lugar y después se usa la astronomía y se combinan las dos cosas. Y se usa también el campo magnético, pero siempre está sujeto a error. Ahora cada vez los errores son menores, aunque los GPS a veces alguien descubre que porque cambió la forma del planeta 2 centímetros, están cometiendo error. Entonces, y a su vez una explosión solar pudo haber desplazado los satélites. Pero sí han tomado estas alineaciones. Por eso hay interpretaciones e interpretaciones, ¿no? Humboldt, por ejemplo, era una persona muy abierta, alemán, era muy abierta a las cosas alternativas y escribió algunas cosas muy interesantes que le pasaron en Ecuador. sí, muchas gracias. No. Bueno, por ejemplo, otra cosa que nos puede asombrar es esta alineación de cosas, de sitios sagrados, ¿no? De Apu directamente, de Mamas y de Taitas. Mama Tungurahua está alineada con Chimborazo exactamente en una línea equinoccial, es decir, este-oeste. Lo mismo Altar con el Cerro Sagrado de Culca, en Sicalpa, que a su vez está alineado con la Laguna de Colta, hasta Chimborazo, ¿sí? Ahora bien, una vez confirmado que esto forma un trapecio, si uno traza las diagonales del trapecio, nos da un punto que debió haber sido sagrado, pero todavía no está explorado arqueológicamente. Entonces, esto es lo que yo llamo arqueología predictiva. Para mí, el volcán Igualata tiene una capacidad geobiológica que le debió haber llevado a los antiguos a considerarlo sagrado. El volcán Igualata es un volcán extinto, antiguo, con una energía muy parecida a la del Ilaló, que también es un volcán extinto y cuya energía muchas veces no se valora suficientemente. Y por lo tanto, al no valorarlo a tiempo, podemos estar en peligro de que sea usurpado o mal usado o usado como explotación minera o explotación, urbanizaciones en un sitio que en realidad es sagrado. Así que yo diría que hay que ir a hacer arqueología al Igualata. ¿Qué tal? Sí, hola, Claudio, muchas gracias. Perdón, ajá, creo que estoy con otra cuenta. No, Chévere, chévere la clase, buenazo. Verás, tengo algunas preguntas. La primera sería, ¿qué características eh, biogeológicas tienen los lugares iniciáticos? Por ejemplo, verás, en Portugal existe un jardín que tiene un megalítico antiguo que se le conoce como dolmen, con la puerta de entrada viendo hacia el norte. Y se entra a este lugar y dentro de este lugar hay un pozo iniciático, le llaman así, el pozo iniciático. Y uno tiene que bajar el pozo, que es una espiral de 9 pisos. ¿Qué se podría medir ahí? O sea, ¿cómo podríamos saber si realmente era iniciático o tiene esas habilidades, esa capacidad? bueno, en cuanto a la geobiología, la geobiología de investigación lo que hace es medir justamente qué es lo que pasa con el ser humano, ¿no? Que forma parte un poco del trabajo práctico que les dejé para las próximas clases, es decir, de evaluar cómo altera mi ritmo cardíaco, cómo altera mi presión sanguínea. Eh, También lo vamos a hablar la clase que viene, un poco lo que los franceses llaman el resentir, es decir, percibir qué es lo que sucede en el lugar. Y en estos lugares, si uno va con preparación, habitualmente en los lugares iniciáticos se va con varios días de ayuno, muchas veces de acuerdo al tipo de iniciación que se va a hacer, puede haber incluso privación del sueño, y a veces, muchas veces, cierto tipo de, a ver cómo podríamos decirlo,
estigmatización o de infligirse daños corporales para que el dolor genere cierto tipo de endorfinas que van a servir para despertar ciertos aspectos de la conciencia que habitualmente no tenemos accesibilidad. Pero, por ejemplo, uno de los elementos, casualmente lo estaba reactivando, es muy simple, es lo que en Europa venden carísimo, que es un medidor de biocampo. Entonces, este es ideal, a mí me encanta para usarlo para lugares sagrados. Básicamente es un multímetro o un voltímetro, como ustedes quieran, que lo que se puede hacer es a través de sus electrodos y unas barras de metal que uno tiene en las manos. Los electrodos van conectados a las barras de metal. Entonces uno lo agarra con ambas manos y se pone en milivolts, en la escala de milivolts. El ser humano habitualmente tiene una diferencia de potencial. Uy, se me cayó. Tiene una diferencia de potencial entre ambas manos. Esa diferencia de potencial nos demuestra que está en la escala de milivolts, es muy débil, aunque a veces puede llegar a varios voltios de diferencia si la persona tiene mucho poder. Nos demuestra que el ser humano es una batería, ¿sí? Entonces, habitualmente en los lugares iniciáticos, esa energía se acentúa de una manera muy grande. Cuando uno usa un medidor de este tipo, lo que van a ver también es que empieza con una diferencia de potencial grande, de acuerdo a cómo se hayan conectado el vivo o el neutro en cada mano, nos va a dar negativo o positivo. Esa diferencia empieza a bajar con el tiempo y después se invierte. Entonces, lo que hay que registrar son los valores máximos, ya sea en negativo o en positivo. Esa es la amplitud de onda que tiene de carga el ser humano en ese momento. Este ciclo sí, lo que sirve es para entender que cada persona tiene un ciclo distinto de polaridades. Es una inversión de la misma manera que se invierte cada tanto el ritmo de respiración y respiramos más de un agujero de la nariz que del otro. Entonces, un lugar iniciático, como tú dices, tiene que cargarnos las pilas, ¿sí? Mientras que un lugar de tranquilización, al contrario, nos tiene que relajar y tiene que bajar esa diferencia de potencial. No mucho, porque si llegamos a cero es que estamos muertos. Pero bueno, esa es una forma que se tiene para distinguir desde el punto de vista técnico, por decir así. Acá viene algo muy interesante, ¿no? A veces cuando hago las mediciones las personas responden de distinta manera. Algunas se cargan las pilas, otros se descargan completamente, así que no está bien determinado si la persona cómo va a responder en ese lugar. Por lo general las personas que se descargan se sienten mal y quieren irse de ese lugar, no les gusta. Pero los que estamos haciendo la medición estamos si se acuerdan del gráfico, en función intelectual, es decir, no estamos abiertos a lo que estamos percibiendo, estamos viendo qué número nos da el numerito. Entonces, habitualmente yo estoy haciendo estos estudios y cuando hago la prueba a mí mismo, a mí me da el mismo valor afuera de la cueva, por ejemplo, que adentro, o afuera del dolmen que adentro, porque estoy en fase intelectual, es decir, estoy cerrado y no estoy abierto a la percepción. Así que requiere también de un tiempo salir de la fase intelectual, de la misma forma que cualquiera puede estar influido por su religión y decir, no, acá me están trayendo un lugar pagano, un lugar donde andás a ver qué ritos extraños hacían, si hacían orgías o qué. Pero ya les digo, el registro de calidad vital donde hay orgías no es nada malo, pero bueno, hay gente que no lo tolera. Perfecto, Claudio, gracias. ¿Y esas barras de metal, tiene que ser de un metal específico? Porque me imagino el aluminio, por ejemplo, no transmite electricidad, ¿no? Entonces, En mi caso usé unas restos de unas antenas de radio de auto, ok, de las que usaban antes, ahora no traen más de estas, que eran de cobre, son de cobre cromado. ok, perfecto. Lo ideal es cobre o bronce. Ya, ok, perfecto. Gracias, Claudio. No, por nada. Sí, Gustavo. Bueno, un poco aportando a las dos compañeros que conversaron antes, creo que es lindo compartir conocimiento. Los esposos costales hablan de los ojos de agua
y de los ritos iniciáticos que tenían los Kitukaras en estos espacios. Eran ritos de iniciación al catequillado que llamaban, que era un rito especial donde un muchacho de la comunidad, digámoslo así, era escogido como el héroe portavoz de esa comunidad. Y para eso tenía que pasar por pruebas digamos, en el ojo de agua se le introducían diferentes animales que si podía resistir al frío de la noche, bajo la luna, la influencia de la luna y bajo las diferentes sustancias que podrían haber, digamos, imbuido esta agua, venenos, etcétera, de todos estos animales, tenían un paso iniciático. Ellos lo registraron por los años 80 o 70, este rito, pero ya lamentablemente no se practica en las comunidades, pero está escrito digamos, en los libros de texto, y también era un rito de iniciación como diríamos quizás en términos New Age, al héroe de la comunidad, el que iba a representar la Es el lucha. arquetipo. Es el arquetipo. El arquetipo. Sí, no lo conocía, muy interesante. Ajá. Eso para compartir un poquito. Buenísimo, bueno, de eso se trata esto, no significa que uno ya tenga todo el conocimiento, nunca se deja de aprender. Y bueno, participar de un grupo heterogéneo también facilita el aprendizaje mutuo. Muchísimas gracias, por eso tiene mucho valor estar aquí. Sí, Isaac. ¿Nos podrías contar qué cosas escribió Humboldt? Que dices que él algunas cosas escribió. Los diarios, están en los diarios del... Ajá, pero ¿a qué te referías? Porque sí sé quién es Humboldt y algunos de los escritos, pero ¿te referías a que él hablaba también de estas cosas tal vez más metafísicas? Sí, creo que es subiendo al Chimborazo, cuando él escaló el Chimborazo, se vio a sí mismo, salido de sí mismo. Es impresionante el relato, lo encontré en un libro de geología justamente. Se proyectó a sí mismo y se vio por fuera, como si fuera un otro yo. Ya, ok, interesante. Ahora hay una explicación desde las neurociencias, ¿no? Que la baja presión, que los fenómenos ópticos del lugar y qué sé yo. Bueno, pero él escribía todo lo que... Fue un gran investigador. Sí, totalmente. Y ya que mencionas el Chimborazo, en esa región justo que enseñaste estaba Iguano. Y recién creo que se descubren unas cosas interesantes ahí que, o sea, al ser el Chimborazo el punto más cercano a las estrellas de todo el planeta, me imagino que esa región tiene como algunos sitios como particulares. No sé qué, si es que tú puedes contarnos algo más de lo que han descubierto en Bueno, lo que tú dices, estar más cerca de las estrellas significa estar más alto en la atmósfera, más bajo el nivel del aire, es decir, más enrarecida la atmósfera, y a su vez más en contacto con los efectos de la ionosfera. Lo que sí, esos fenómenos no son permanentes, es decir, hay algo que en la ionosfera, por ejemplo, hay unas corrientes de flujo eléctrico que se producen bajo determinadas circunstancias, y los países que están sobre el Ecuador son los que más están bajo esa influencia. Entonces, seguramente el Chimborazo responde a esos momentos de flujo. Hay muchos sitios en Internet de los institutos y de las instituciones oficiales de investigación. Por ejemplo, hay una que sigo yo que es de clima espacial, donde informan de esos fenómenos. Entonces, lógicamente, en geología tenemos la mente un poco más abierta de lo que tienen los científicos duros, ¿no? De las ciencias duras. Por ejemplo, para ellos no hay relación entre las explosiones solares y los terremotos, y para nosotros sí. Entonces, estos fenómenos de clima espacial para nosotros pueden influir sobre aspectos telúricos. Súper interesante. ¿Qué es esto, perdón, de la ionósfera y cuál es en qué afecta la ionósfera al ser humano, digamos? Tienes que pensar que la Tierra es como una batería y que tiene dos polos. Uno es la alta atmósfera, que sería la ionosfera, que está cargada positivamente, y el otro polo es la Tierra, que está cargada negativamente. Entre los dos hay un flujo de energía muy grande. En la ionosfera, por ejemplo, rebotan las señales de radio. Si podemos escuchar radio o ver televisión por vía aérea, es porque existe la ionosfera. Es como si fuera un campo eléctrico que nos protege, una atmósfera eléctrica.
¿sí? Bueno, chicos, son 11 menos 20 en Argentina, ustedes están en 9 menos 20, así que vamos terminando la clase y la continuamos mañana.